Sergio Sánchez, otra vez de Coca-Cola, el community manager de Coca-Cola de toda España. Bueno, Sergio, tú de Madrid es la segunda vez o la tercera, cuarta vez que estás aquí en la Comunidad Valenciana, hoy en Valencia, no en Alicante o en la Costa Blanca. Te han llamado aquí como tener, y has creado también el blog, el primer social media blog de toda España con Hepping. Te quería preguntar, con la experiencia que llevas ya después de 3 años en Hepping, en este blog, ¿qué están buscando los jóvenes? Bueno, antes de nada, gracias otra vez, gracias de nuevo, ¿no? Por ya van pues sí, como decías, la cuarta vez que me acerco a la costa mediterránea, ¿no? Que también me tratáis. Básicamente lo que nos funciona en Happn, yo lo digo ya sin pronunciación, ya estamos acostumbrados a la oficina ya para qué decir inglés. Los jóvenes lo que buscan es contenido fresco, aunque parezca mentira, lo que más funciona en Happn y sobre todo en las conexiones que tenemos con Twitter son sobre todo cosas en relación a famosos, la música puntera. Si pueden ser los primeros en leer o en ver el nuevo videoclip de Lady Gaga o de Maldita Nerea, ¿no? Que también les gusta mucho, pues van a retuitearlo o van a moverlo muchísimo más en sus propios canales. Entonces nuestra máxima en Happn es sobre todo tener el contenido, pues cine, televisión, incluso a veces también música o entrevistas a artistas de la primera mano, y cuanto antes lo puedas hacer lo puedas hacer mejor. Siempre se ha sabido que quien pega primero pega 2 veces, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Crees tú que los bloggers en general de España o del mundo o la hispánica son importantes para Coca-Cola o para el turismo, para influir también al viajero? Totalmente. Desde luego estamos en una era, como ya sabéis, 2.0. Hoy en día contar con líderes de opinión es fundamental. Acercarte a un blogger que ha hablado mal de tu marca y explicarle el porqué de lo que él critica es fundamental para Coca-Cola. Tenemos muchos contactos con bloggers que a base de pruebas de producto han mejorado sus opiniones y trabajamos muy de cerca con ellos porque nos importa realmente lo que opinan. Y en relación al turismo, desde luego, está muy ligado. O sea, quien vea una crítica negativa de un hotel en concreto en la Costa Blanca o de un restaurante que no funciona bien o que la han atendido mal, desde luego va a dejar de ir. Es una oportunidad menos que estás ganando. Entonces, cuanto más puedan hablar de ti bien, y si es bueno, mejor. ¿Tú crees que un blog puede crear una marca o la marca puede crear el blog? ¿Qué crees que está más cerca? Buena pregunta, mi querido Mario. Bueno, la verdad es que es un poco las dos cosas, ¿no? Tanto las marcas crean tendencia, como nosotros creo que lo hemos conseguido con Happn, acercarnos a los chavales desde una marca que empezó de cero, bajo el paraguas sí de Coca-Cola, pero ya vuela por sí solo. Y de la forma contraria también puede ocurrir, o sea, un blog de una persona que no tenga por qué ser conocida, si lo hace bien y consigue un movimiento real en la blogosfera, desde luego cuanto más movimiento tenga y más visitas genere con sus artículos, ya sean polémicos o no, o por lo menos que sean de interés, desde luego ese propio blog va a ser su marca, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos un líder de opinión, que ya ha creado su propia marca. No voy a dar nombres, que si no se me enfada. Muy desastre. La última pregunta y ya está. Solamente en una cosa personal y privado. ¿Cómo has reservado tu último viaje? Mi último viaje, pues obviamente por internet. Desde luego uso mucho también la plataforma de mi nube, ¿sabes? Para conocer los destinos, qué cosas interesantes hay que ver y tal. Pero desde luego, en mi vida, tengo 26 años, en mi vida he pisado una agencia de viajes y creo que no hace, con todos mis respetos, creo que ahora no hace falta con todas las herramientas que tenemos disponibles en internet. Muchas gracias. A vosotros. Es un gran honor tenerte aquí. Aquí a mí está. Bueno, Sergio Sánchez de Coca-Cola aquí en Valencia.